Vladimir Putin, en un discurso, delante de los militares, que se movilizaron contra el motín del grupo Wagner, les agradeció su valentía y destacó, que gracias a sus esfuerzos evitó una guerra civil. El Ministerio de la Defensa de Rusia, también ultima los preparativos, para recibir la maquinaria bélica, de la organización, cuyos efectivos se van a trasladar a Bielorrusia. El presidente de ese país, Alexander Lukashenko, señala que Occidente intenta, por cualquier medio imponer sus reglas. Muy intensa ha sido la situación, en torno a esa rebelión, por parte del grupo militar Wagner, y lo que ha dicho el presidente Vladimir Putin, el día de hoy, en un encuentro con militares, es que ha agradecido la labor, de las Fuerzas Armadas de Rusia, así como también de la sociedad, que han permanecido unidas, frente a lo que estaba ocurriendo el fin de semana, en Rusia, y él ha señalado, de que las fuerzas rusas evitaron una guerra civil, una situación trágica para esta nación. También el presidente Putin ha admitido de que varios pilotos rusos murieron por ataques de las fuerzas de Wagner, que a su vez derribaron aeronaves rusas. El presidente Putin ha elogiado el coraje de los pilotos rusos. Escuchemos sus declaraciones. Defendieron el orden constitucional, la vida, la seguridad de la libertad de nuestros ciudadanos, salvaron a nuestra patria de perturbaciones, realmente detuvieron una guerra civil. En una situación difícil, actuaron de manera clara y armoniosa, con hechos demostraron su lealtad al pueblo de Rusia, el juramento militar, mostraron responsabilidad por el destino de la patria, y su futuro. Las unidades del Ministerio de Defensa, la Guardia Nacional, los empleados del Ministerio del Interior, y los servicios especiales, garantizaron el funcionamiento confiable de los centros de control más importantes estratégicos, incluida la defensa, las instalaciones, la seguridad de las regiones fronterizas, la retaguardia de nuestras Fuerzas Armadas, todas las formaciones militares, que siguieron en su momento, llevando a cabo heroicamente la lucha en el frente. No debimos que retirar unidades de combate de la zona, de la operación militar especial. En los enfrentamientos con los rebeldes, fallecieron camaradas nuestros de combate, pilotos no cedieron y con decencia, cumplieron la orden y su deber. Es importante destacar que la Guardia Nacional de Rusia, un cuerpo militar dentro de este país, ha indicado de que van a comenzar a reforzar con armas pesadas y así, van a mejorar la defensa de Moscú. Ahora sería importante saber, qué es lo que está pasando con Grupo Wagner exactamente. Vamos a ver lo que está ocurriendo con este grupo por parte Ministerio de Defensa de Rusia. Han indicado que ya ha comenzado los preparativos para la entrega del equipo militar pesado del grupo Wagner a las Fuerzas Armadas de Rusia. Estamos hablando de una gran cantidad de armamento, que ha sido clave en la operación especial militar de Rusia en contra de Ucrania. Aquí vemos algunas imágenes de este armamento, que va a quedar por parte en las fuerzas rusas. Es también importante destacar que el presidente Vladimir Putin indicó el fin de semana de que los militares o las personas que forman parte de este grupo privado, Wagner, podrán realizar contratos con las Fuerzas Armadas de Rusia. También indicó que podrían irse a su casa o a Bielorrusia. Así lo afirmó el mandatario Vladimir Putin. Y ahora vamos a ver qué ha ocurrido en el ámbito penal, luego de las negociaciones con el presidente Lukashenko, con de Bielorrusia. El Servicio Federal de Seguridad de Rusia, indicado que el caso penal por rebelión armada, ha sido cerrado, luego que se cesaran esa rebelión en contra de Rusia. Y justo ya que hablamos de Bielorrusia, ¿cuáles han sido las últimas declaraciones? Porque hay datos importantes. El presidente Bielorrusia Alexander Lukashenko, él indicó que vio con mucho dolor lo que estaba ocurriendo el fin de semana en Rusia, y de hecho que en ese contexto había pedido las Fuerzas Armadas de su país a que estén preparados para el combate. Pero escuchemos lo que ha dicho el presidente Lukashenko frente a lo ocurrido. La amenaza de un nuevo conflicto global nunca ha estado tan cerca como lo está hoy. De nuevo están tratando de destruir nuestra región y nuestro país, desorientar a la gente por cualquier medio, agitan el ambiente y bajo este ruido intentan imponer sus propias reglas, establecer su propio orden, un orden en el cual no existirán ni nuestros países, ni nuestros pueblos. Fue una crisis muy tensa, y que quiso ser aprovechada por varios países occidentales. Así es, porque en la mira tenían, obviamente, la situación y la querían manejar a su favor. El ministro de Exterior de Rusia, Sergei Lavrov, dijo que Moscú
Pekín proponen a la comunidad internacional una alternativa constructiva a la política de dominio global de Occidente, lo dijo a través de un video, dirigido a los participantes de una conferencia ruso-china en Pekín. Trabaja Mayales, Moscú y Pekín, ofrecen una alternativa constructiva a la política de Occidente, y no de palabra, sino de hecho, contribuyen a la formación de las condiciones para un orden mundial multipolar, teniendo en cuenta los intereses de todos los estados, y la identidad cultural y de civilización de todos los pueblos. Esta etapa debe considerarse un punto de inflexión en el desarrollo mundial. Nuestros países enfrentan una presión bastante fuerte por parte del Occidente colectivo, liderado por Estados Unidos. Una de las manifestaciones de su política fueron las sanciones financieras y económicas, sin precedentes en su alcance y profundidad, adoptadas sin aval del Consejo de Seguridad de la ONU y, por lo tanto ilegítimas. A su vez, el primer ministro chino dijo que su nación seguirá liderando el crecimiento económico global. Él dijo que espera un crecimiento del 5% del PIB en el segundo trimestre del año. Esto, pese a desafíos económicos creados por Estados Unidos y sus sanciones. Destacó que los llamamientos de Occidente a eliminar el riesgo que, supuestamente, representa China, son una posición falsa. Llamó a defender la economía de mercado y el libre comercio, y los ministros de Agricultura de la Unión Europea y el Mercosur abordan el acuerdo de libre comercio. La ratificación del tratado sigue retrasada. Después de más de 20 años de negociaciones, Bruselas alega que el mayor obstáculo es que los países latinoamericanos no cumplen sus exigencias ambientales, puesto que el bloque también quiere proteger a sus ganaderos. Desde el Mercosur señalan que el acuerdo debe ser justo, e insta a los países europeos a dejar de lado la arrogancia para un beneficio mutuo. Imagínate que desde 1999 está encallado este acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y Mercosur. Vamos a repasar los países que integran esta agrupación sudamericana. Nos referimos a Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, con Venezuela en este momento suspendida, y quizás Brasil sea la nación que asume un rol de liderazgo dentro de estas negociaciones con la Unión Europea. Recientemente, el presidente de este país viajó a territorio europeo y criticó algunas de las posturas de los líderes del bloque, sobre todo la intención de incluir en este pacto una cápite que estipula sancionar a naciones que incumplan, que violen con el Acuerdo de París, este pacto medioambiental. Dice el presidente de Brasil que muchas naciones europeas también lo violan. ¿Qué habría que seguir entonces el comportamiento de estos países? Hay también preocupación en el tema de la agricultura, en el tema agropecuario, porque también el levantamiento de muchos controles pues se incluiría que entren productos cárnicos a territorio europeo, y aumente entonces la competencia, disminuyendo entonces los ingresos de los agricultores europeos. Hablando de carnes, dice Lula da Silva que ellos necesitan el acuerdo con la Unión Europea, pero que la Unión Europea también lo necesitan, porque no pueden seguir con el rol de mortadela entre Estados Unidos y China. Desde Argentina, también dicen que quieren que este sea un acuerdo justo. El canciller de este país, Santiago Cafiero, pues, mantiene cierto optimismo al hablar de este asunto. Por aquí leíamos las posturas de parte de este lado, de América Latina, pero desde Europa, ¿qué dicen? Bueno, desde Europa es Francia, quizás el país más crítico con este acuerdo. Ellos apuntan a la situación de los productores, ya lo hablábamos de los agricultores, también de los granjeros, y la cuestión medioambiental, que se cumpla el Pacto de París, estos diferentes acuerdos medioambientales. Pero también muchos alegan que hay muchísima desigualdad en la realidad socioeconómica de ambos bloques, por lo cual es una incógnita, pues si se logrará concretar y ratificar este acuerdo. Para muchos medios de comunicación, este sería el último pulso. Hay diferentes cumbres, diferentes encuentros en los próximos meses, y hay que ver entonces cómo termina este documento, que fue rubricado, probado en 1000 en 2019, pero que necesita ser ratificado por los parlamentos, para que entre en vigor. Estaremos atentos a ver cómo termina todo este tema. Es absurdo que los países europeos, con economías más desarrolladas, intenten imponer sus reglas a los países del Mercosur. Según la experta, esto complica aún más la discusión. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, estuvo hace poquito más de 10 días, en una gira por América Latina. Visitó Argentina y Brasil,
y en su conferencia, en la Confederación Nacional de Industrias de Brasil, planteó claramente que para la Unión Europea, el Pacto Verde es su nueva estrategia de desarrollo, es una nueva estrategia de desarrollo, que la Unión Europea prevé, va a implicar un salto de desarrollo, o valga la redundancia, en el continente europeo o en la Unión Europea. Ahora bien, el Pacto Verde es una estrategia de desarrollo europea, el intento de que el resto del mundo, particularmente en este caso América del Sur, se adapte a ese cambio de condiciones cambiando, como bien planteó Lula da Silva, el equilibrio parcial, no porque el acuerdo, lo acordado en 2019, era particularmente beneficioso para la Unión Europea, pero aún así las nuevas normativas, las nuevas exigencias de la Unión Europea, desequilibran aún más la relación. Entonces es absolutamente comprensible, es claramente comprensible que los países del Mercosur, en la medida en que sus gobiernos defiendan los intereses de desarrollo de la región, estén discutiendo esta cuestión. Entonces tenemos por un lado, una gran asimetría, por otro lado, un tratamiento asimétrico a favor del más desarrollado. Esto es un absurdo. La justicia mexicana dicta a prisión contra 8 militares, previamente detenidos, por la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Días atrás emitieron órdenes de aprehensión para 16 miembros de las Fuerzas Armadas, en relación con el caso. Recordemos que en septiembre del 2014, se produjo la desaparición de estudiantes, lo cual afectó a diferentes autoridades y fuerzas del orden. Porque se calificó como un crimen de Estado, Chile y China fortalecen sus relaciones bilaterales. La delegación chilena, encabezada por el subsecretario de Relaciones Exteriores, de esa reunión con sus homólogos asiáticos, incluido el representante especial chino, para América Latina y el Caribe, durante las negociaciones, enfatizó en la importancia de la comparación, en el ámbito político y comercial. La agenda también incluyó la colaboración en los sectores de ciencia, tecnología y cultura. Desde China, manifiestan interés en continuar la búsqueda de puntos de convergencia para responder, de manera coordinada, a los problemas de desarrollo global. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, está en el departamento de La Guajira, en el extremo norte del país, en el marco de su iniciativa de gobierno directo, desde el territorio. El líder latinoamericano llegó a la región para atender las necesidades más urgentes de la población local y firmar los acuerdos en materia de seguridad. A ellos se suman los pactos vinculados con la protección de los derechos de agua. Las comunidades indígenas y gremios expresan esperanza por una posible solución a los problemas históricos que los aquejan, luego de declararse emergencia económica y social. En el departamento de La Guajira, el gobierno del presidente Gustavo Petro, incluido su gabinete ministerial, durante 6 días, instalarán sus labores en esta zona del extremo norte del país. Desde este lunes buscarán, mediante un Consejo de Seguridad, y posteriormente un Consejo de Ministros, dar cumplimiento de la sentencia de la Corte Constitucional T. 302 del 2017, donde declaran el estado de cosas inconstitucionales, frente a la protección especial de los derechos al agua, salud y alimentación, para las comunidades indígenas Wayuu, de los municipios de Riohacha, Manaure Uribía y Maicao. José Silva Duarte, director de la ONG de Derechos Humanos, nació en Wayuu, profundiza en lo que viene pasando en su territorio. El departamento de La Guajira durante décadas ha venido siendo estigmatizado, ha venido siendo olvidado por el Estado colombiano, a pesar de ser un departamento rico en recursos naturales, a pesar de ser un departamento con muchos recursos. Aquí fallecen a diario niños por física, hambre y sed. Al mandatario colombiano le espera entonces una larga lista de problemas acumulados desde hace más de 12 años, tiempo en que el departamento se ha colmado de corrupción, reflejado en la destitución de 3 gobernadores del departamento, además de graves problemas de agua y desnutrición, que impactan principalmente a los menores. Las comunidades ancestrales, además, son aterrorizadas por las múltiples bandas criminales y guerrillas, como las AG, CILLN, que operan en su territorio, al narcotráfico, minería ilegal, contrabando, masacres, despojo de tierras y extorsiones. Se suma un desempleo en su capital del 17,4%. Para José Silva, estas son algunas de sus exigencias al gobierno. Como pueblo indígena Wayuu, le solicitamos al primer mandatario del país que se restablezcan nuestros derechos fundamentales, que se restablezca el derecho a nuestro territorio,
porque no es justo que empresas multinacionales sigan invadiendo nuestros territorios, sigan profanando nuestros sitios sagrados. No es justo que estas empresas nos sigan dividiendo y generen todo un escenario de enfrentamientos entre familias, porque actualmente estamos enfrentados entre sí con un grave saldo de derramamiento de sangre, hombres, mujeres y niños asesinados en el marco de la transición energética. Silva agrega que desde Nación Wayuu van a presentar al presidente una carta con su visión de la transición energética en la región, esto como parte de las propuestas de la comunidad por su territorio. Ahora la agenda de Petro girará en torno a entrega de títulos de propiedad a varias familias, instalaciones pediátricas, para atender casos de desnutrición en niños Wayuu menores de 5 años, la firma del decreto de la Comisión de la Verdad, que investiga la muerte de niños, también por desnutrición, y un encuentro con organizaciones sociales, para hablar sobre los proyectos eólicos en la región. Cerrando su tiempo en este departamento, lo hará con el anuncio de medidas de emergencia, frente al uso del agua. Esta sería entonces la primera vez que un presidente atiende de primera mano los requerimientos de uno de los departamentos más olvidados y también ricos en cultura y ambiente de Colombia.